todo ese coraje que tenía iba en contra de lo que yo creía, pero el coraje en ese momento, en esa etapa de mi vida era tan grande que básicamente estaba cegado, ¿no? Y dije, yo, ¿sabes qué? No quiero saber nada más de Dios. Quizás nunca voy a entender cuál es el motivo y cuál es la razón por la cual mi madre está pasando por esto en mi mente finita, ¿no? Nunca voy a entenderlo y a lo mejor nunca lo voy a aceptar, pero le dije a Dios, ¿sabes qué? Acepto tu soberanía y sé que tú tienes un propósito más grande y a lo mejor nunca lo voy a entender, pero tú sabes lo que haces. Hola familia, bienvenidos a su podcast favorito, Podcast Real, donde tu voz puede ser escuchada. El día de hoy tenemos a un invitado súper mega especial, Mr. Josh, tremendo Josh. Let's go. Gracias, Jonah. Let's go. Bienvenido. Aquí Mr. Josh es un líder de hombres en Real Comunidad, está en alabanza, de todo, ¿no, bro? Así es un placer poder servir en lo que se ocupa en la iglesia. Es lo que sabemos hacer. ¿Cuánto tienes aquí en Real Comunidad? En Real Comunidad, nosotros llegamos a Real Comunidad en el 2021. Okay. Llegamos y estamos súper contentos de estar aquí. Tenemos un poquito más de tiempo de conocer a Ray. Okay. Tengo aproximadamente 20 años conociendo a Ray. Y para nosotros fue un honor poder venir y apoyar en lo que Dios puso en el corazón de Ray, que fue hacer una iglesia, ¿no? Entonces, en el 2021 llegamos súper contentos para poder servir, que eso es nuestro corazón de servir. Que para la gente que no sabe, Ray Alonso es nuestro pastor aquí en Real Comunidad. Correcto. Entonces, es un personaje bien importante en mi vida, como me imagino que para tu vida también. Así es. Ha sido una persona que aún antes de ser pastor principal, o sea, pude conocerlo como amigo y ha estado en diferentes etapas de mi vida donde ha sido un consejero, ha estado en tiempos buenos, tiempos difíciles. Entonces aprecio mucho a Ray y su ministerio y creo mucho en el ministerio de Ray y por eso estamos tan contentos sirviendo en Real Comunidad. Bro, y tú eres una parte bien importante, bro. Y te admiro. Un placer, bro. Y te Un placer. Un placer. Igualmente, bro, te admiro muchísimo, bro. Thank you, bro. Thank you. Y de verdad, ahorita pues habíamos estado hablando sobre tu historia, bro. Y la verdad a mí me conmovió mucho. Me emocionó mucho que te animaras a compartirlo, porque yo sé que le va a ayudar a mucha gente. Amén. Y empezando, ¿no? Sí. ¿Cómo era Josh? Josh chiquito. Josh Barragán creció en un hogar cristiano. Mis papás eran pastores cuando yo nací de una iglesia en Tijuana. Crecí en la iglesia desde muy pequeño. Recuerdo que en aquellos tiempos teníamos a veces vigilias y me acuerdo que salía de la casa con una cobija y una almohada porque las vigilias eran toda la noche de oración y pasábamos ahí el día. Básicamente crecí en las bancas de la iglesia. Entonces fue muy bonito poder experimentar eso, poder ver a mis papás sirviendo, a mis hermanos también. Y sí, como te digo, de chiquito, para mí no había otra cosa que no fuera la iglesia, ¿no? Y en ese entonces me imagino de qué edad estás hablando. Estoy hablando, o sea, la otra vez mi cuñada nos mandó una foto en un grupo que tenemos familiar y yo creo que tengo como unos 11 años y estoy con una camisa blanca y una corbata y creo que estaba predicando esa vez y se me hizo bien chistoso no ver, pero sí, creo, de toda mi niñez, o sea, la pasé en la iglesia, hacían servicios de niños y me tocaba cantar, me tocaba a veces compartir un poquito en aquellos tiempos, pues lo que sabía, ¿no? Pero sí, crecí en la iglesia con unos papás que siempre se preocuparon por enseñarnos de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, básicamente mi niñez hasta los 13, 14 años, o sea, estuve en la iglesia donde mi papá era pastor. Que me imagino que también creciendo en ese ambiente de tus papás pastores, ¿desde qué edad empezaste a sentir como que
Me imagino porque vivías con esta presión de que hijo de pastor, tienes que actuar de esta cierta manera y esto. Correcto, Jonah, sí, ¿no? Y como te estaba comentando, ¿no? O sea, a veces a los hijos de pastores nos ponen un estándar muy alto, ¿no? Ujú. Y piensan que pues no podemos cometer errores y pues sí fue un poquito difícil, ¿no? Porque la expectativa era muy alta, ¿no? Y cualquier cosita que hacíamos uno, especialmente como niños, yo de niño Ya. fui muy inquieto y recuerdo que pues, o sea, la gente pensaba que yo tenía que portarme excelentemente, ¿no? Todo el tiempo y hubo varias veces que mi papá me tuvo que regañar, ¿no? Porque era demasiado inquieto, pero sí la expectativa siempre fue muy alta y la expectativa se puso todavía más alta cuando empecé a entrar a mi adolescencia. Que me dijiste que ya pone de 5 a 11 años, ya practicabas el hablar enfrente de tus peers, no sé, enfrente de los otros Sí, niños. sí. Em, ¿Cómo era esa experiencia para ti? Era una experiencia que, como te estaba contando hace unos minutos, o sea, no conocía otra cosa, ¿no? Desde muy chico y desde muy a una temprana edad, mi mamá nos ponía a leer la Biblia Okay. con ella y leíamos todos los días, mis hermanos y yo. Nos juntábamos todas las tardes y leíamos 3 capítulos de la Biblia. Leímos varias veces la Biblia juntos como familia. Entonces, para mí, o sea, el saber, el conocer tantas cosas de la Biblia a una corta edad se me hacía un poquito fácil. No te voy a decir que recuerdo exactamente qué era lo que compartía, pero sé que tenía bastante conocimiento. Entonces era una experiencia que yo disfrutaba, ¿no? El poder estar enfrente de la gente y poder compartir, aunque fuera algo muy corto, era una experiencia que disfrutaba. ¿Pero crees que lo hacías más como para complacer a tus papás o porque de verdad tú sentías como que esta necesidad de compartir? Muy buena pregunta, Jonah. Creo que no era tanto para complacer a mis papás, sino era porque era una de las cosas con las que más me familiarizaba, ¿no? Mm, Y decía yo, hey, yo veo a mis papás predicando, veo a mi mamá, veo a mi papá, veo a mis hermanos sirviendo con los jóvenes. Entonces, para mí era el ejemplo que yo tenía. Entonces, el poder hacerlo no era para que ellos se sintieran orgullosos de mí, sino porque era algo que yo estaba muy consciente y muy familiarizado con ese ambiente, ¿no? ok. Entonces lo disfrutaba, ¿no? Y decía yo, wow, o sea, qué padre poder, o sea, hacer algo que mis papás también están haciendo, mis hermanos están haciendo. Creo que era más eso que tratar de complacerlos Ok. a ellos. ¿Y cuántos hermanos tienes? Tengo 2 hermanos Dos más hermanos. grandes, un hermano que es 8 años más grande que yo, el otro es 6 años más grande que yo. Ok. Wow. Así Y es. todos crecieron en el mismo ambiente. Todos crecimos en el mismo ambiente. Mis hermanos, los dos son pastores en iglesias. Ok. Entonces, pues son los frutos, ¿no? Los Ya. frutos del el apoyo de nuestros padres, de dejarnos esa herencia tan grande, ¿no? Y como te digo, de niño lo disfruté mucho hasta que llegó una etapa, ¿no? De la adolescencia que como tú sabes, empieza uno a crecer, tu cuerpo empieza a crecer, Ya. empiezas a ver cosas de una manera diferente. Entonces, ahí fue cuando creo que empezó como el reto, ¿no? Ok. El reto de esto que se llama vida. ¿Qué crees que haya sido un factor de que el movimiento de que soy feliz haciendo esto, lo de la iglesia, lo de la esencia, a lo mejor posiblemente complijándose un poco? Sí, no, como te digo, al empezar a crecer, ser un adolescente, al juntarte con tus amigos, o sea, esa influencia que tienen los amigos en uno, ¿no? Ujú. Y ahí es cuando uno a veces en su adolescencia va perdiendo un poquito de lo que aprendiste cuando eras niño, ¿no? Y empiezas a ver otras cosas y dices, te empiezas a distraer básicamente, ¿no? De lo que uno ha conocido. Y fue cuando empiezo a creer, mis amigos empiezan a decir, hey, mira esto, hay otras cosas más allá de la Biblia, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezo a ver otras cosas, ¿no? O sea, que me llaman la atención, ¿no? Nada así que digas tú fuera lo normal, pero pues vas creciendo, eres adolescente, entras a la pubertad, o sea, estás viendo a lo mejor
niñas, Claro, ¿no? De tu claro. edad y ya empiezan a llamarte la atención más o sea, otras cosas, ¿no? Que ofrece el mundo, la música y cosas así. Y más, siento yo que como más cuando tienes amigos que no son cristianos, ¿no? Te abren los ojos a cosas que no habías conocido antes. 100% llena. Creo que ese punto es súper importante porque, pues, cuando estás creciendo, o sea, llega a un punto donde conoces solamente de las cosas de Dios, pero de repente ves que existe otro mundo, ¿no? Ujú. Y esas amistades que a lo mejor no tienen los mismos principios que tú, que no tienen las mismas creencias que tú, empiezan a lo mejor a distraerte un poquito y a uno también, o sea, como hijo de pastor o cristiano, esa es una edad bien difícil, ¿no? Donde uno empieza a descubrir muchas cosas, entonces, y a conocer muchas cosas, Ujú. entonces empiezas a distraerte un poco con lo que creciste, ¿no? Entonces, es una etapa complicada y difícil. En este proceso te alejaste de la iglesia, seguiste yendo a la iglesia. En este proceso seguía yendo a la iglesia, Jonah. Mi papá siempre fue muy estricto con nosotros y no había opción, ¿no? No era opcional ir a la iglesia o no. Entonces el ir a la iglesia era algo que hacíamos constantemente, Okay. pero como te digo, siempre con los retos, ¿no? Con los retos. Creo que hasta después de que empecé a crecer en edad y que empiezo a entrar a lo que es ser un adulto, Ujú. es cuando las cosas se ponen un poquito más complicadas, ¿no? Porque pues ya tienes más oportunidad de ser un poquito más independiente, ¿no? Y aunque está papá ahí Sí. y está mamá y te están diciendo, hey, Josh, esto no es así, no es acá, o sea, siempre uno, esa rebeldía humana que es con la que nacemos, Ujú. empieza a jalarte un poquito más y decir, Ujú. hey, la iglesia está curada, pero no es todo lo que hay, acá hay otras cosas también que son divertidas, ¿no? Sí. Y ahí es cuando empieza, ¿no? Ahora sí, la batalla con las cosas del mundo. ¿Cómo, o sea, durante todo, o sea, obviamente no, el camino no era perfecto, ¿no? Pero ¿cómo te sentías motivado para seguir sirviendo o estar ¿no? en iglesia después de tanto tiempo? Claro, no, muy buena pregunta, Jonah. Mi primer ministerio ha sido la batería. Desde que estaba muy niño siempre me llamó muchísimo la atención la batería y creo que a través de mi caminar en la iglesia y crecer en la iglesia fue una de las cosas que pude hacer, ¿no? Mm. Es tocar la batería y siempre estar involucrado en el ministerio de alabanza y todo. El don que Dios me presta de tocar la batería Ujú. es una de las cosas que me mantiene súper motivado. Estar en la iglesia. Tenía unos amigos increíbles con los cuales crecí cuando estaba en mis veintes. Ministramos en una iglesia muy grande y eso me mantenía a mí motivado. Eh, Mi relación con Dios a lo mejor no era perfecta, pero el hecho de poder servir en la iglesia con el don que Dios me prestó, para mí eso era súper importante, me mantenía motivado el mejorarme cada vez más y crecer con esas personas que estaban muy cercas de mí, que eran músicos también. Para mí eso me mantenía muy, muy motivado y muy conectado a lo que era la iglesia, a lo que era el ministerio. Y como te contaba hace unos minutos, la cosa es de que yo tuve que tener un encuentro con Dios personal. Okay. El hecho, y quiero otra vez retomar un poquito, el hecho de ser hijos de pastor, el de crecer en la iglesia, no es una garantía para Mm. decir, hey, ¿sabes qué? O sea, yo ya tengo esa herencia de la salvación, ¿no? La Ya. salvación es personal y lo leemos en la Biblia, ¿no? O sea, cada uno de nosotros somos responsables de tomar esa decisión. Entonces, en un punto de mi vida, yo tengo que tomar esa decisión y decir, ¿sabes qué? Yo acepto a Jesús en mi corazón, yo quiero servir a Dios el resto de mi vida. O sea, yo tuve que hacer esa decisión. Eso me mantuvo conectado también a lo que es Dios y el ministerio. Entonces, para mí, el poder crecer en lo que es el ministerio de alabanza fue súper importante para mí, fue clave, ¿no? El mantenerme
bien concentrado en eso, ¿no? Pero a tu pregunta otra vez, sí, o sea, yo tuve que tener un encuentro personal con Dios donde yo tomé la decisión de servir a Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero servirte con los talentos que tú me has prestado, quiero estar en la iglesia. Algo que dijiste que fue clave es de que no es que uno sea perfecto, ¿no? Ujú. Uno todavía tiene pruebas, tiene tentaciones, tiene cosas, muchos errores en la vida, pero sí, llegó un punto donde yo tuve que hacer un compromiso personal. Que fíjate que lo que se me viene mucho a la cabeza es cómo a veces pasa de que buscamos a Dios por medio de otras personas. Ujú. Y discúlpame que te interrumpa, ¿no? Pero se me vino eso a la cabeza de cómo buscamos por medio de otras personas, ya sea papás, abuelos, tenemos la fe en ellos y no en Dios. Y cuando posiblemente eh, se hace una separación entre ellos y tú, o sea, ya buscando tu independencia, no encuentras el mismo camino porque tú nunca tuviste esa relación con Dios, sino que dependías de la otra persona, ¿no? Claro, Y, claro. y, y, y siento que esto va con muchos hijos de pastor, me imagino que es bien, bien difíciles bueno, incluyéndote, ¿no? Sí, no, no, y claro, no, y es cierto, como te contaba al principio, a veces la expectativa para nosotros Ya, es demasiada alta, o ya. sea, no podemos cometer ningún error, tenemos que ser ejemplo todo el tiempo, entonces, desafortunadamente, por eso es de que hay muchos hijos de pastor que no quieren nada, saber nada de Dios, nada del evangelio. En mi caso fue un poquito diferente, ¿no? Ujú. En mi caso, mi mamá para mí siempre fue una figura que fue de ejemplo para mí Ah, y yo crecí siempre muy cerca y de hecho le estaba diciendo a mis hijos, ¿no? De que yo crecí muy cerca de mi mamá y ujú. mi mamá era esa mujer de que siempre podía yo llegar y abrirme con ella y ella siempre tenía una palabra de aliento, una palabra de bendición para mí, aún en los momentos difíciles de mi vida siempre yo sabía que podía ir con mamá y aunque estuviera yo súper mal, ella siempre creía en mí, siempre me Mm. decía, Josué, no, tú vas a hacer las cosas bien, o sea, yo sé que Dios tiene algo para ti también, siempre creyó en mí mi mamá y para mí eso fue muy importante, ¿no? Lo que me mantuvo de no irme por el lado equivocado, ¿no? Entonces, creo que gran parte de eso fue mi madre, la influencia de mi madre, que siempre estuvo ahí para ser un ejemplo, ¿no? Ya. Más que todo. ¿Y qué pasó después de este encuentro? De este encuentro que tuviste. Después de este encuentro que tuve, dije, ¿sabes qué? O sea, yo siempre, Jonah, cuando estaba joven, yo siempre soñaba el poder estar en eventos grandes tocando, ¿no? Ya. Cristianos, claro. Pero poder estar en eventos grandes y muchas veces tuve sueños, Jonah, te lo prometo, donde estaba yo en un escenario atrás y abría la cortina y miraba que estaba el stage, que estaba todo ahí, que había mucha gente y eran eventos grandes y yo soñaba que yo tocaba en esos eventos, ¿no? Ujú. Entonces, cuando pasa el tiempo, hago ese compromiso con Dios, empiezo a servir en la iglesia. Llego a una iglesia donde conozco una persona que tenía una banda y a los meses me invita y me dice, hey, ¿sabes qué, Josh? Estoy buscando un baterista y tengo unos viajes que van a venir, ¿no? Y dije yo, wow, o sea, qué increíble, ¿no? A Ujú. lo mejor dije, se van a cumplir algunos de mis sueños, ¿no? Yes. Entonces, gracias a Dios, hago ese compromiso con Dios, mm, conozco a esta persona, empezamos a viajar a diferentes partes del mundo tocando música cristiana, entonces para mí es esa motivación y esa energía, o sea, me mantenía bien conectado, ¿no? Y agradecido con Dios, ¿no? Por el hecho de permitirme hacer y cumplir, ¿no? Algunos de los sueños que tenía. Y se me cumplió el hecho de tocar en eventos muy grandes, ¿no? Donde había miles de personas y para mí era como un agradecimiento tan grande que yo tenía con Dios por el hecho de permitirme vivir algunos de esos sueños que yo tenía, ¿no? Cuando estaba más joven.
Y de pronto, en esa etapa donde estaba viajando y todo eso, este, pues mi papá nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Algo está pasando con mamá, ¿no? Que yo veo un poquito diferente. Entonces, a mamá en sus 60 años, a principios de sus 60 años, a ella le hacen un diagnóstico de demencia, ¿no? Wow. Que fue algo muy grueso, Jonah. No sé si la gente que nos está escuchando conoce acerca de eso, pero es algo bien fuerte, ¿no? Vamos con mamá, empezamos a visitarla, empezamos a ver cambios en ella, empezamos a ver cómo ella empieza a hacer cosas un poquito diferente que no hacía, ¿no? Y estamos viendo un cambio en ella, ¿no? Que se le empiezan a olvidar algunas cosas, pero todavía en todo eso todavía nos conocía, o sea, hey, mijo, y todo, este, pero vemos que poco a poquito hace cosas raras, ¿no? Que no comúnmente hacía, ¿no? Entonces es un golpe fuerte para nosotros como familia, ¿no? El ver este proceso por el cual mamá está pasando. Entonces empezamos a ver cómo mamá empieza a deteriorarse, ¿no? Ujú. Poco a poco mentalmente. La demencia sigue avanzando. ah, de repente ya no nos conoce mucho. La demencia se convierte en Alzheimer's y la verdad pienso, Jonah, que este tiempo para mí ha sido el más difícil en mi vida. El poder ver a una persona que fue tan importante en mi vida, como te contaba hace Ujú. ratito, muchas de las cosas que yo aprendí y muchos de los ejemplos que yo vi fueron de mi madre y el poder ver cómo poco a poco se iba deteriorando para mí fue algo que me pegó muy fuerte. Si me permites preguntarte, ¿qué momento fue el que dijiste, oye, mi mamá, algo está mal con mi mamá? O sea, Sí, no, mi mamá era muy talentosa, mi madre, ah, y ella era costurera. Entonces recuerdo comprar unos pantalones y mi mamá siempre me arreglaba mis pantalones y todo y me acuerdo llevarle los pantalones y cuando me hizo la bastilla, me los dejó súper cortitos y dije así como, ¿qué pasó, mamá? Y me dice, mijo, no sé qué pasó, me dijo. Entonces a mí se me hizo muy raro, ¿no? Y fueron cosas así que empecé yo a notar. De repente decía, y se me perdió esto, se me perdió lo otro, no sé dónde lo puse. Y fue como empezamos a ver que algo estaba cambiando y fue cuando papá decide llevarla al doctor y dicen, ¿sabes qué? O sea, se nos hace súper raro porque la mayoría de las veces la demencia empieza ya a los 80 años, ¿no? sí. A los arriba, a los 70, finales de los 70, principios de los 80 es cuando la gente empieza con demencia, ¿no? Entonces es bien difícil ver, ¿no? Cómo poco a poco ya iba haciendo cosas, de repente se le olvidaba cómo cocinar, dónde estaban las cosas aún en la cocina, ¿no? Entonces, como te digo, fue súper impactante para nosotros de una manera muy difícil, ¿no? El poder ver estos cambios, ¿no? En mamá. Y sí, como te estaba contando hace ratito, vimos cómo fue progresando poco a poco y cada vez eran más cosas que estaba haciendo, que estaba olvidando mamá, ¿no? Entonces fue bien difícil para mí. Para mí, si puedo ser honesto contigo y con las personas que nos Ujú. están escuchando, fue la etapa más difícil de mi vida, el poder ver a una persona que admiré tanto toda mi vida. Yo siempre fui apegado a mi mamá, era un mama's boy Ujú. y el ver cómo poco a poco se fue deteriorando para mí fue algo que no solamente emocionalmente, sino espiritualmente me afectó muchísimo. Llegó un momento donde dejaste de creer o... La verdad no sé, Jonas, si dejé de creer, pero lo que sí sé es de que se empezó a hacer, a generar en mí un enojo, sí, un enojo hacia Dios, ¿no? Porque como te estaba contando, mi mamá, o sea, era un ejemplo
ella predicaba en la iglesia, me tocaba a mí ir con ella por los callejones y las calles de la colonia en la que estaba la iglesia en Tijuana, mi mamá visitando a las mujeres, o sea, yo viéndola cómo se preparaba para predicar y cómo era de bendición para tanta gente, no solamente para nosotros como familia, sino para tanta gente que la respetaba tanto por la pasión y por el amor que ella tenía hacia Dios. Y para mí se empezó a formar un coraje dentro de mí, o sea, viendo a mi mamá deteriorarse. Y era un coraje que yo tenía hacia Dios porque decía, lo que siempre me preguntaba y siempre era la misma pregunta, era Dios, así es como tú recompensas una vida de entrega, de amor, de pasión, de preparación, de dedicación. Era lo que a mí me estaba matando, Jonah, me estaba matando el hecho de que yo estaba pensando que Dios estaba recompensando a mi mamá con eso. Wow. Y era esa pelea interna por años y como te digo, cada vez que veía que se iba deteriorando más, ese coraje crecía más. Tanto, Jonah, que otra vez siendo transparente y Ujú. vulnerable, o sea, llegó el punto en el que yo dije, ya estuvo. O sea, cuando ya mi mamá completamente olvidó quiénes éramos, o sea, en dónde estaba y yo llegó a un punto en el que dije, yo sabes que ya no quiero saber nada de ti, Dios. Si así es como tú pagas una vida dedicada a ti, yo no quiero saber nada de ti. Estoy perdiendo mi tiempo, o sea, sirviendo y dedicándote mi vida a ti, no quiero saber nada más. O sea, estoy harto, no entiendo esto, no quiero saber nada más de ti. A ese punto llegué yo. Y fue algo bien difícil para mí porque estaba yendo en contra de algo que toda mi vida crecí creyendo que era Dios, que Dios existía, que Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros en la vida eterna, o sea, en que hay algo más allá de lo que estamos en esta tierra y todo ese coraje que tenía iba en contra de lo que yo creía, pero el coraje en ese momento, en esa etapa de mi vida era tan grande que básicamente estaba cegado, ¿no? Y dije, yo sabes que no quiero saber nada más de Dios, no quiero saber nada más. Fue difícil, Jonah, fue muy difícil, pero en todo ese coraje y en todo ese enojo, llegó un tiempo donde tuve un reencuentro con Dios. Y eso es lo bonito de esto, ¿no? Y lo bonito de esto es de que Jesús murió por nosotros, resucitó para darnos vida y Él siempre nos está esperando, Jonah. Siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Y yo recuerdo que después de todo ese enojo, que yo decido que no quiero ya saber nada de Dios, de repente, o sea, tengo un sueño donde estoy huyendo de Jesús, o sea, básicamente la figura de Jesús, y corro para un lado y me topo con Jesús. Me doy la media vuelta y me voy por otro lado y me topo con Jesús. Y el sueño, todo el sueño, yo no estuve topando con Jesús cada vuelta y cada vez que trataba de huir. Hasta que al siguiente día me desperté y llorando, le dije, ¿sabes qué, Dios? Perdóname. Quizás nunca voy a entender cuál es el motivo y cuál es la razón por la cual mi madre está pasando por esto. En mi mente finita, ¿no? Nunca voy a entenderlo y a lo mejor nunca lo voy a aceptar, pero le dije a Dios, ¿sabes qué? Acepto tu soberanía y sé que tú tienes un propósito más grande y a lo mejor nunca lo voy a entender, pero tú sabes lo que haces. Y me acuerdo que ese día llorando le pedí perdón a Dios, hice un compromiso con Él y le dije, ¿sabes qué? Dios, voy a servirte, o sea, hasta mi último respiro. Y desde ese momento me enfoqué no en la enfermedad de mi madre. Mi madre al final perdió la batalla contra el Alzheimer's y se fue con Dios. Pero ahora entiendo que ese propósito y esa situación me hizo agarrarme más de Dios. Mm. Y el poder decir, ¿sabes qué? Dios, te necesito. Yo las cosas no las puedo hacer solo. Y ese compromiso sigue vigente, ¿no? De poder amar a Dios, de poder servir
cuando empezaste dijiste, haces un poquito de todo y te dije, servir es lo que sabemos hacer. Creo que ese agradecimiento viene de parte de Dios y del legado que nos dejaron nuestros padres, ¿no? Una vez estaba platicando con mi hermano y le digo a mi hermano, le digo, oye, le digo, se me hace tan extraño, le digo, que de adulto ahorita puedo hacer lo que yo quiera. Si quiero ir a la iglesia, voy a la iglesia. Si no quiero ir a la iglesia, no voy a la iglesia. Pero le digo, todos los domingos me levanto con unas ganas de ir a la iglesia y servir a la iglesia, en la iglesia, ¿no? Entonces me dice mi hermano, es que no conocemos otra cosa. Es lo que nuestros padres nos enseñaron y es lo que hacemos. Y como te digo, ese reencuentro que tuvo con Dios me hizo reafirmar ese compromiso y ahora veo que el propósito de todo lo que pasó es para que nosotros nos aferráramos más a Dios. Y decir, ¿sabes qué? Ahora no te dejo ir. Ahora no, ahora voy a estar contigo todo el tiempo y tener esa pasión y ese amor hacia Dios. ¿Cuánto tiempo duró este proceso? Este proceso fue largo, duró yo creo aproximadamente unos 7 años. 7 años. 7 años de ver cómo mamá poco a poco fue deteriorando y los últimos, como te comenté, los últimos años cuando yo tengo mi reencuentro con Dios, puedo abrazarla y aunque no me conocía, yo sabía que ella sabía que estaba ahí yo. Y la pude abrazar y pudimos estar con ella y hasta el día que Dios se la llevó. Y esa fue la satisfacción más grande, ¿no? El poder estar ahí con ella y el hecho de decir, sabes que a pesar de este tiempo difícil, esta etapa difícil en mi vida, al final del día yo sé que mi mamá hubiera estado contenta de saber de que nosotros, o que más bien yo, ¿no? Y tuve ese reencuentro con Dios. Creo que esa hubiera sido la alegría más grande de mi madre, ¿no? Porque para ella era importante que nosotros como hijos siempre amáramos a Dios con todo nuestro corazón. Sí. Me conmovió, bro. Sí. Me conmovió mucho. Fue difícil, una etapa muy difícil. No nada más para mí, para mis hermanos también. Fue una etapa muy difícil para toda la familia. Pero una cosa que aprendí, bro, es de que Dios es soberano, bro. Y que nuestras mentes muchas de las veces no van a entender los planes de Dios. Y no nos toca a nosotros cuestionarlos, sino nada más decir, ¿sabes qué, Dios? No importa lo que pase, voy a darle con todo y voy a echarle todos los kilos para servirte hasta el último suspiro. Me hace muy especial cómo Dios puede usar el dolor, ¿no? El dolor para fortalecer la fe. Así es. Aunque no entendamos, ¿no? Como en tu caso con tu mamá. Y sí. No, se me hace... Sí, es una historia difícil, pero lo bonito, Jonah, en todo esto es de que podemos nosotros estar confiados de que ahora seguimos, ¿no? Con ese legado. Y para mí es súper importante porque ahora cuando yo veo a mis hijos, ¿no? Veo el fruto todavía de mi madre en ellos, cuando veo a mis hermanos, cuando veo a mis sobrinos, cuando veo a la familia, puedo ver esa pasión y esa dedicación, ¿no? Aún a través de la vida de ellos también, como mis hijos, o sea, aman venir a la iglesia y estar aquí en la iglesia y para ellos, o sea, mi niño que tiene 8 años ahorita se pone una mesa en la casa y pone su iPad y se pone a predicar él ahí tenemos 2 perritos y se pone a predicarles a ellos. El ver todo eso trae muchísima alegría y paz a mi corazón. Qué hermoso, bro. Ya. ¿Y qué pasa después de este reencuentro, no? Como tú lo describes. No, pues después de este reencuentro, o sea, afirmo mi fe
y me da energía, o sea, después de esa etapa, cuando entiendo, o sea, que hay algo más allá de eso, de la situación, reafirma mi fe y me hace más fuerte, me da energía para buscar de Dios, para cumplir con muchas de las cosas que mi madre nos enseñó, ¿no? Entonces, para mí, o sea, después de esa etapa, fue el poder conectar con mi familia también, mis hermanos, y ya no estaba papá, ya no está mamá, pero estamos nosotros ahora siguiendo con la herencia que nos dejaron, ¿no? Que es el ministerio. Entonces, como te digo, después de esa etapa, nuestra fe crece, nuestro compromiso crece, el compromiso a ser mejores hombres como hermanos, o sea, los tres, o sea, ser mejores hombres, ser de ejemplo. Eso para nosotros es lo que sigue, ¿no? Y va a seguir todavía. Mi compromiso que yo hice con Dios fue de servirlo hasta el último suspiro. ¿Es fácil, Jonah? No. O sea, todavía, a pesar de que se reafirma nuestra fe y de que crecemos, todavía hay cosas que a veces quieren atacar nuestra vida, ¿no? Hay pruebas, pero el hecho de tener esa comunión con Dios, de tener ese tiempo con Dios, de tener esa relación con Dios, hace que aunque vengan pruebas o vengan cosas difíciles, nosotros no nos soltemos, ¿no? Yeah. No nos soltemos de Jesús. Esos tiempos difíciles nos hicieron fuerte y nos hicieron abrazarnos de Jesús. Entonces sabemos de que cualquier cosa que venga, sabemos a quién nos tenemos que agarrar, de quién nos tenemos que agarrar, de quién nos tenemos que aferrar. Yeah. Eso fue lo que siguió, ¿no? Después de esa etapa difícil. Entonces, desde esa etapa hasta, no sé, hasta ahorita, ¿cuánto tiempo ha pasado desde? Tiene y algo, un dato bien curioso, ¿no? De cuando papá muere. Mi niña nació y a los 3 meses que nació mi niña, papá se va, se muere papá, ¿no? Después lo de mi mamá muere un 4 de diciembre del 2017 y mi hijo, Eliam, nace una semana después, bro. Nace el 13 de No me diciembre digas. del mismo año, bro. Entonces estoy llorando a mamá que partió con el Señor y de repente mi esposa, hey, me dijo la doctora que tenemos que ir al hospital porque me van a hacer una cesárea para sacarme al bebé. Entonces corro y, o sea, es increíble, pero sentí como, y no sé si así funcione, ¿no? Pero yo lo sentí así, ¿no? Sentí como que Dios se llevó algo, pero me entregó otra cosa, ¿no? Entonces, en este caso, se llevó a papá y yo tenía a mi niña recién nacida. Se lleva a mamá y una semana después nace mi niño, ¿no? Entonces, es como que Dios se lleva algo, pero me entrega otra bendición. Wow. Y yo lo vi así, o sea, y para mí, o sea, estoy súper agradecido con Dios por el tiempo que me permitió estar con mis padres, ¿no? Y aprovecharlos y abrazarlos y besarlos y sí los extraño, pero fue, volviendo a tu pregunta, sí, todavía seguimos trabajando en estar bien afirmados con Dios, bro. No nos hace, no somos exentos todavía, ¿no? Todavía Yeah. seguimos en esta vida y mientras estemos en esta vida, o sea, va a haber cosas que nos van a querer atacar. Que día a día es algo diferente, ¿no? Día a día, bro. Tenemos que estar bien agarrados de Dios porque el mundo nos tira cosas interesantes. Me dejaste conmovido. Me dejaste conmovido. No sé si me estoy reflejando en tu historia, pero te quiero agradecer por la confianza de compartirlo. Y gracias por animarte, bro. Te admiro mucho. No, gracias, Jonah, por la invitación y poder dejarme compartir un poquito de lo que ha pasado en mi vida. Y, bro, otra vez, thank you. Ya para concluir, no sé si quieres agregar algo. Y si no, aquí está la camarita para si tienes algún mensaje para la audiencia. Claro, claro que sí. Adelante, bro. Estás en tu casa. Nada más, si estás pasando por una etapa difícil en tu vida que quizás no entiendas y quizás estés peleando con Dios,
No sé si estás pasando por una situación similar a la mía, a lo mejor por una enfermedad o por una etapa donde no entiendas. Nada más darte el consejo más práctico, agárrate de Jesús. Jesús es la respuesta, Dios es la respuesta. Si te agarras de Él, te aseguro de que vas a estar bien. No peleemos con Dios, sino al contrario, agarrémonos y aferrémonos a Él y Él nos va a dar la salida. Ese es el consejo más grande y más práctico que te puedo dar. Bro, that was pretty good, bro. Yes, sir. Y la pregunta aquí de... Pregunta de oro aquí de Real Comedia, Real Podcast. ¿Cómo quieres ser recordado, bro? Aprovecha esta cámara, este micrófono. En unos 100 años, no sé, que lo estén viendo tus tataranietos. Wow. Adelante, bro. Qué buena pregunta, Jonah. Es una pregunta increíble. Yo creo que para mí lo más importante es de que mis hijos, mi familia, la gente que me conoce, que cuando me recuerden que Josué amaba a Dios con todo su corazón y que no había nada más grande que Dios para su vida. Que mis hijos recuerden y que cuando ellos estén grandes y yo ya no esté aquí, ellos digan, mi papá amaba a Dios con todo su corazón. Creo que eso es lo más importante para mí. Todo lo demás es pasajero. Pero que ellos recuerden eso, creo que es algo que va a marcar sus vidas. Así es, bro. Wow. Yes, sir. Thank you, bro. Gracias. Thank you, bro. Y con esto concluimos, bro. Gracias. Familia. Si les gustó este episodio, ya ando lagrimando, bro. Pero si les gustó este episodio, gracias por acompañarnos hasta el final. Les mandamos un abrazo, un saludo, que Dios los bendiga siempre. Si les gustó, denle like, suscríbanse y hasta luego. Chao.